conversar sobre esta temática, vamos a hablar con alguien que sepa, ¿te parece? Me parece bien. Vamos a conversar con Andrés Acián, él es economista del Economista y docente. ¿Lo dije mal? ¿Cómo Aciaín. es? Aciaín. Ahí está, Aciaín. Director del Centro de Estudios Económicos y Sociales de Scalabrini Ortiz, por el informe económico mensual que hace justamente el CESO, ¿sí? Que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales, que lanzaron justamente un informe sobre el Fondo Monetario y vamos a conversar un poco más sobre este tema. Andrés, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por atendernos. Bueno, recién estuvimos conversando un poquito acá con José sobre el tema del Fondo Monetario. ¿Viste? Poco se entiende, hay muchos términos bastante complejos, pero me gustaría poder traerlo un poquito más a tierra, que quisiera que nos cuentes de qué se trata el informe, ¿no?, que lanzó el CESO justamente de esto. Nosotros lo que hacemos es un análisis de qué chance tiene el gobierno de llegar manteniendo esta política cambiaria, básicamente un dólar que se evalúa un 1% por mes, hasta las elecciones, digamos, si le da a la nafta o no le da a la nafta, y evaluamos escenarios a partir de eso. Siempre los escenarios para que mínimamente le dé la nafta, porque Argentina no está generando dólares genuinamente a través de su comercio exterior, esto no alcanzan para cubrir el déficit que hay ya de pago de intereses y malos servicios. Ya desde junio del año pasado tenemos déficit en nuestras cuentas externas, en las cuentas corrientes. Entonces, la única chance que tiene el gobierno para lograr sostener el dólar es pedir más plata prestada, ¿no? Pese a que la Argentina ya está muy endeudada, siguen pidiendo plata prestada. Acá hay un primer punto que tratamos, que es el hecho de que siempre se dice que el Estado se endeuda porque gasta mucho. Y nosotros decimos, pasaron la motosierra, hay superávit primario, hoy hay una protesta de los jubilados, justamente uno de los más afectados por la motosierra, y sin embargo endeudan al Estado igual, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿por qué endeudan al Estado si tiene superávit, ¿no? ¿Para qué lo endeudan? Como que ahí tiene plata, está recibiendo, digamos, ingresos por arriba de los gastos, lo endeudan igual. Y el hecho que nosotros lo que destacamos es que endeudan al Estado porque lo que están haciendo indirectamente es conseguir los dólares para que los saque afuera del país el sector privado, ¿no? ¿Cómo es este mecanismo? Hay presiones cambiarias, están los sectores privados comprando dólares para fugarlo al exterior, el gobierno no quiere devaluar para mantener su popularidad y entonces sale a endeudar al Estado en dólares, obliga al Estado a cambiar esos dólares por pesos en el Banco Central, bajo cualquier excusa. Cuando había déficit era para pagar algún gasto. Ahora que no hay déficit ponen la excusa que van a rescatar un bono intransferible, que no tiene ningún sentido económico rescatar ese bono en dólares. Pero de esa manera, mediante ese artilugio, lo que hacen es que los dólares del endeudamiento del Estado van al Banco Central, a las reservas, y con eso se las llevan los grupos que están fugando sin que se evalúe la moneda. Entonces, un mecanismo de transferencias de deudas del Estado a activos del sector privado en el exterior. Después el día de mañana, cuando se termine evaluando, probablemente después de las elecciones, o hay que ver cómo condiciona el FMI, el Estado queda con sus deudas encarecidas por la suba del dólar y el sector privado, los grandes grupos que fugaron plata al exterior, como tienen dólares en el exterior, se quedan valorizados por la devaluación y pueden venir a comprar después activos a precio de remate en la economía local. Esa es un poco la dinámica y el rol que cumple el FMI con sus créditos. Andrés, José, soy, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué Pregunta, tal? ¿Cómo digo, te va? ¿no? Porque siempre se dice que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra y Argentina a veces es el único país que tropieza 23 veces con la misma piedra. Digo, esto de pisar el dólar, de mantener, de llegar a las elecciones, de tener un dólar muy barato y entonces nos vamos de vacaciones a Brasil y entonces el campo no te liquida porque espera la devaluación. Digo, ¿no es una historia tan repetida como la Argentina misma? Y sin embargo seguimos dando vuelta en lo ¿Cuál mismo. sería el factor distinto? Claro, ¿No? ¿qué es Esta lo vez. distinto? Porque ellos lo que te dicen es, no, pero esta vez ajustamos antes. Sí. Bueno, ajustaron antes, pero igual tuvieron que ir al fondo, es lo que decís vos. Sí, porque el problema, digamos, ellos habían hecho un diagnóstico, ¿no? Que era que todo el problema de la economía argentina era el déficit del Estado. Sí. Pasaron la motosierra, el Estado tiene superávit y los problemas de la economía siguen estando porque son más graves. Tienen que ver con que la moneda nacional no es instrumento de ahorro, la gente ahorra en dólares, tienen que ver con nuestra inserción internacional, tienen que ver con la política cambiaria, se usó un dólar barato para bajar la inflación, bueno, esto tiene sus costos, sus tensiones.
hay problemas estructurales que siguen estando, y esos problemas estructurales se manifiestan en una dinámica económica y política, que es un poco lo que decíamos, tratar de aguantar el dólar para bajar la inflación, mejorar un poco la situación económica y de esta manera tener popularidad y que te voten en las elecciones. Como no generas dólares genuinos, tu inserción internacional no te lo facilita, el dólar barato lo dificulta aún más la política de apertura importadora, más que tenés un montón de deuda de la época de Macri que tenés que empezar a pagar porque la refinanciamos pero nunca la pagamos. Bueno, y todo esto hace que la presión sobre el dólar sea cada vez más grande y se repite esta dinámica. Sí. Esto ya estaba, por ejemplo, en la época de Cristina, pese al desendeudamiento. La diferencia es que a partir de Macri, que dijo, no, yo soluciono el problema de la falta de dólares, y lo único que hizo tomar plata prestada, se ve mucho más agravado, porque no hay solo un problema de inserción comercial, un problema de déficit de turismo, sino que ahora hay también de ahorro en dólar, ahora también hay un problema de una deuda externa bestial. Y la genial idea que tienen para solucionarlo es tomar todavía más deuda, ¿no? Ese es un poco ahora, el rol. eso de este lado, pero poniéndonos un poco del lado del FMI, porque lo contaba hace un rato, 4 de cada 10 dólares que prestó el FMI se lo prestó a la Argentina, ¿no? Y difícilmente lo pueda cobrar. Pero digo, ¿qué hace que un organismo como el Fondo vuelva a prestarle al mismo país, y no solo eso, vuelva a prestarle al mismo tipo que te la vino a pedir hace 6, 7 años atrás, que no te la pagó y que se sabe que la usó para fumársela, digo, para que se la lleven para afuera? ¿Es eso? Sí, es la política, digamos. Ahí es simplemente un apoyo político. Hoy tenés en Brasil a Lula, Boric en Chile, tenés, digamos, sí, ahí nos vemos progresista en Bolivia, en Colombia, está todavía Maduro en Venezuela, tenés en México, no me acuerdo cómo se llama, bueno, la seguidora de AMLO. Sí. Bueno, tenés todo un continente bastante tirado a gobiernos populares, con independencia de Estados Unidos, que traban relaciones con los chinos, y entonces se quieren asegurar que en Argentina haya un muñeco que le responda a los norteamericanos, ¿no? Entonces por eso en su momento se la pusieron a Macri y ahora probablemente le den la plata a Milei. Pero a su vez, si vos lo ves más estructuralmente, más allá de quien gobierne, ellos lo que han logrado es que Argentina quede atrapado en la órbita del Fondo Monetario. Con el endeudamiento Macri lo que hizo es que gobierne quien gobierne, le tienen que ir a renegociar y pedir plata al Fondo Monetario porque hay una deuda que tomó Macri con Caputo, Sturzenegger y Pratgate, una deuda bestial que tomaron en la gestión de Macri que el gobierno de Alberto Fernández la pateó para adelante y ahora vuelve a estar. Y esto es lo que van a hacer, es tomar más deuda para seguir pateándola, engrandándola para adelante. Y lo que se aseguran de esa manera en realidad es un dominio político, de que vos como le tenés que pedir plata a ellos todo el tiempo para refinanciar deuda, te empiezan a condicionar la política externa, la política económica, te dicen, bueno, yo te doy, pero a cambio las licitaciones de áreas de petróleo Vaca Muerta que la agarran de empresa norteamericana, el litio que se lo pide una norteamericana, no le abras la puerta a China. No, bueno, ese es un poco el juego de eso. ¿Y cómo salís de todo este despelote? Porque sea quien sea que venga, vamos a suponer que con la plata esta llegan bien, ganan la reelección de medio término, después como pasó con Macri, se va todo al tacho porque es insostenible y todo lo demás. El que venga, sea de donde venga, ¿cómo haces para desenredar toda esta maraña, esta galleta, como le decíamos nosotros cuando éramos chicos? Sí, que le queda el que viene. Que le queda el que viene. Sí, ese es el tema. Sí, es muy difícil. Hay que darle, digamos, la mayor oportunidad que tienen países como la Argentina cuando ya los metieron así en una rueda de la dependencia mediante el endeudamiento externo, es que un quilombo internacional le abre una ventanita para escapar. En el marco de este conflicto entre China, Estados Unidos, hay que ver cómo escala hacia adelante. Ya una devaluación del dólar, si en el futuro puede beneficiarnos en términos de evaluar el valor de las deudas, si hace un proceso inflacionario internacional también puede licuar un poco las deudas y después los conflictos comerciales que le abran alguna puerta a la Argentina para ganar algún mercado y tirando y aflojando con uno y con otro. Pero es muy más difícil, de afuera que lo nuestro, digamos. Nosotros, y por eso, porque tenemos escasas chances, digamos. Está bien, nosotros tenemos Vaca Muerta y sectores mineros, el agro, como sectores que van a tener una dinámica exportadora importante, creemos. Sí. Pero cuando vos lo analizás, eso ya lo previeron, por eso le dieron la plata máquina, nos dieron hasta la manija, porque dijeron con esto nos lo cobramos con esos recursos nuevos que consiguieron. Y en algún momento me imagino que también se habrá ahora, pensado con esto del RIGI,
con poder realizar alguna que otra privatización también, ¿no? Sí, sí, pero lo del RIGI y todo eso para mí es un recurso que ya eran rentables, que ya se veía que iban a explotarse, es simplemente darle más concesiones a las empresas. Bien. Eh, o sea que en términos netos vos tenés que evaluar, está bien, cuánto más invirtieron en relación a lo que iban a invertir, pero cuánto menos dejan en el país porque no pagan impuestos, porque no pagan aranceles de importación, porque no contratan tecnología local, bueno, todas las concesiones que se le hace porque te hacen un juicio internacional y te sacan miles de millones después. Entonces vos recibiste una inversión de 2.000 millones, le quisiste frenar que no contamine un río y te hacen un juicio por 20.000 millones en el exterior, ¿no? Entonces, todas esas concesiones que vos le diste a mediano y largo plazo tenés que ver que por ahí te juegan más en contra que a favor. Bien. Andrés, una última pregunta viene en el informe que plantean esta idea de 2 escenarios, ¿no? De hipótesis, según el tipo de préstamo que finalmente se haga el primer desembolso o no. ¿En qué básicamente puede llegar a variar ese nivel de préstamo que le haría el Fondo Monetario? Mira, básicamente nosotros hicimos 2 escenarios, ahora el escenario de los 20.000 millones de dólares queda más lejos después de la declaración del Fondo Monetario, ¿no? Uno que le pongan 8.000 millones de dólares de entrada y otro que le pongan 20.000. No estamos hablando del monto total, sino de cuánto le den ahora, ¿no? Sí. De acá a las elecciones. El monto total se sabe que es 20.000, pero una cosa que se le den todo y otra cosa que le den una parte, que es lo más probable. Y las otras 2 opciones que nosotros dijimos es que le condicionen a sostener esta política o le condicionen devaluar, ¿no? Como herramienta. En ese sentido, nosotros vemos que con 8.000 millones y manteniendo esta política es difícil que lleguen. Al ritmo que viene perdiendo reserva es difícil que la alcance. Es probable que el campo no liquide y prefiera aguantar hasta después de las elecciones y la va a tener muy fea si llega con muchas presiones sobre paralela, una brecha creciente y mucha incertidumbre cambiar. En la opción de devaluar puede llegar más tranquilo, porque esto puede generar, digamos, ya el tipo de cambio recupera cierta competitividad, entonces las presiones cambiarias del agro puede liquidar, digamos, las presiones cambiarias disminuyen, pero va a llegar con una economía con una inflación en ascenso, y esto pues en términos de popularidad electoral no es bueno, ¿no? Sobre todo cuando se montaron a ese caballo, de ¿no? dólares, claro, sí. Bueno, y con 20.000 millones de dólares de entrada las cosas son más sencillas para el gobierno en ambos escenarios, con o sin devaluación. Bien. Andrés, te Un poco agradezco la muchísimo. idea, pero... Ay, perdón. No hay problema. Dale. Pensé que estabas Me siento terminando de... agradecido. Gracias, Andrés, te agradezco mucho tu tiempo. No por nada, gracias a ustedes. Hasta Saludos a luego. los oyentes. Ahí estábamos hablando con